Buenos días. Buen día, profe. Wow, ¿cómo estamos? Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? Tomás, yo cada vez más congestionado. Hola, Sofi. No se me vale congestión, che. Bueno, no importa. Eh, Buen día. Muy bien, el tema de las prácticas ahí en la Cruz Roja, ¿no? ¿Cómo es el tema? Qué bueno, che, qué bueno, qué bueno. Y se vuelven los bares, está muy bien, que vuelvan las cuestiones académicas. Me pone muy contento, muy contento. La verdad es que yo anoche hablaba, extraño un montón a Cruz Roja, la extraño. Era lindo circular por ahí, era muy lindo, se veía de otra manera, era más simple, eh, más cálido, más humano, eh, más prolijo, ¿no? Los que estaban, los que no estaban, no estaban, los temas que dábamos, los dábamos, laburábamos en grupo, eh, nos quedábamos siempre 10, 15 minutos conversando. Estaba bueno, yo la verdad que no sé cómo íbamos a terminar este año con el tema de las clases, pero estaba bárbaro ir, estaba bárbaro. No me quejo, ¿no? De la virtualidad, al menos en esta materia, pero bueno, ciertas comodidades que brinda, ¿no? Pero hay como un gran deseo de intentar reacomodar, ¿no? Lo cotidiano como era antes. ¿Mm? No sé ustedes cómo están con eso. Che, yo con ganas que me hablen algo. Que ¿Qué no... había preguntado, profe? ¡Ah! Gracias. ¿Tienen ganas de volver a las clases? Eh, Sí, es más lindo presencial que estar virtual. sí, totalmente. Era mucho más prolijo, ¿no? Estaba más bueno, nos íbamos un poco por las ramas. Eh, Aparte de ir, digamos, estaba bárbaro, estaba bárbaro. Yo no sé cómo íbamos a terminar este año, ¿no? No sé cómo será, ¿no? Pero muchas ganas ya de volver, yo, che. Tiene un lado recómodo de la virtualidad, ¿no? Eh, ¿A Sobre todo, usted no le dijeron nada, profe? todavía nada, todavía nada, todavía nada. Yo, Entendemos que, yo calculo que el año que viene ya vamos a tener clase normal porque, por ejemplo, ahora se está abriendo gradualmente lo que son los cines, los bailes, los boliches, todo, o sea, lo que puede hacer la noche se está habilitando de a poco. Yo calculo que el año que viene ya vamos a tener clase normal. yo calculo lo mismo, ¿no? Yo calculo que la institución va a ir abriendo ahí los espacios prácticos más importantes, ¿viste? Los que se sienten más intensamente postergados, y después de a poco, ¿viste? Empezarán a otras materias más teóricas. Pero sí, tiene toda la onda también lo virtual, sobre todo por la cuestión del traslado, ¿no? Eh, pero, pero bueno, uno casi nunca iba a la facu, digamos, para cursar una materia, ¿no? Entonces por ahí, viste, estaba bueno eso, ibas y estabas 4 o 5 horas y tenías un par de materias. Estaba bárbaro eso, estaba bárbaro. Bueno, eh, ahí como puse adelante,
vamos a hacer un breve repaso, digamos, para los que no estuvieron la semana pasada, y después vamos a leer unas páginas previa introducción mía sobre lo que vendría a ser esto que había puesto, digamos, una mirada psicológica. Profe, Sí, perdón. No estuve la clase pasada, ¿ya dio fecha del próximo parcial? más o menos, más o menos, más o menos, ¿no? ¿Sería más o menos entre qué fecha y fecha? Mira, ¿alguien la sabe? ¿Alguien la tiene? ¿Alguien la recuerda? Si no me equivoco, dijo 3 semanas, 2 o 3 semanas, pero no me acuerdo bien la fecha. Eso lo vamos a definir, Lourdes, bien la semana que viene, porque tengo entendido, digamos, que va a haber unos feriados la semana que viene, y creo que a mí me impacta en el jueves, ¿no? Y yo tengo ganas porque yo doy en 3 comisiones, ¿no? Y tengo ganas como de ir llevándolas más o menos a la par. ¿Viste? La idea es... Jueves 30, profe. Sí, tal cual. La idea era primero terminar toda la unidad número 3. A la unidad número 3 la vamos a terminar el jueves que viene. Y de ahí ya vamos a estipular una. La idea era el 30, ¿no? La idea es el 30, pero ya lo vamos a ver bien la semana que viene. Yo quiero favorecer a esto, quiero avanzar como un bloque, digamos, tanto con el B, con el C y con el D, pero bueno, esa es mi idea, digamos, puede no darse. No me encadeno a eso, pero me gusta marchar así más o menos a la par. Pero también lo vamos a conversar, digamos, si ustedes tienen otros exámenes, si consideran que estaría bueno posponerlo, digamos, una semana, 2, pero en teoría dentro de 2 semanas, ¿no? Hoy vamos a ver otro tema, la semana que viene terminamos la unidad número 3, hacemos una suerte de repaso, pero en principio sería dentro de 2 semanas, ¿no? El miércoles que viene no, el otro. Pero a verificarse, chicos y chicas, ¿no? La semana que viene vamos a ver cómo estamos. Por ahí vieron que a algunos les sirve, digamos, como rendir antes, como sacarse de armarse despacio, otros prefieren que lo pospongamos o que lo respetemos, pero en principio sería el miércoles que viene, no el otro. Miércoles 6, profe, de octubre, ¿no? No, Porque la semana que viene es miércoles 22. claro, Después miércoles 29. ahí te digo. Frida. No Claro, sé. claro, sería, en principio sería el 29. El tema es que la semana que viene, yo creo que hay un feriado que a mí me impacta en la clase del jueves, ¿no? Y esto es lo que decía yo recién, que a mí me gusta ir avanzando medio en bloque, ¿viste? Todos juntos. El 17, el 21 y el 30 no tenemos clase, profe. Claro, el jueves 30, profe, a usted. Mira, el jueves 30. Bueno, entonces en principio sería el miércoles 29. De todos modos, vamos a ver, digamos, cómo nos va la semana que viene. La semana que viene, que es miércoles 22, vamos a ver cómo estamos con los temas, ¿no? Y si estaría bueno pasar una semanita o no, ¿no? En ese punto estaríamos pensando, digamos, el 6 de octubre, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo vamos a conversar, ¿no? Por ahí, digamos, hay algunas personas que pueden preferir sacárselo rápido, va a ser muy sencillo el parcial, pero ya lo vamos a poder estipular directamente el miércoles 22, para ver cómo andamos. No sé qué les parece. Lo veamos el miércoles que viene. Para mí está bien. Aparte, después ya se nos van a juntar con los otros parciales. Muy bien, muy bien. Bueno, eso más o menos lo vamos a hablar la semana que viene, ¿no? Cuando ya tengan... ¿Tienen otras fechas? En octubre fármaco. Y ahora esta semana, la que viene, tenemos organización. Bien. Bueno, entonces podríamos pensarle, digamos, ahí
directamente para la fecha que se estaba predispuesta, ¿no? Que sería el 29. La dejamos ahí, le clavamos el alfiler, Lourdes, ¿no? La pensamos para el 29. La semana que viene puede haber modificaciones, ¿no? Pero lo pensamos para el 29. Porque hoy vamos a ver lo que vendrían a ser series complementarias y la teoría de la crisis. Y después nos faltaría para terminar 3 hojas más. Vamos a andar bien, che. Vamos a andar re bien. Sí, es muy probable que sea el 29. De todos modos, me gustaría, digamos, contar con la semana que viene para ver si hemos terminado bien los temas, hacer una especie de repaso, armar los cuestionarios, pero me parece que vamos a andar bien para el 29. Bueno, la semana pasada, para los que no estuvieron, empezamos a introducir el tema de la psicoprofilaxis, ¿no? Un repaso rápido, digamos, pero la pregunta, digamos, fundamental de la psicoprofilaxis, como puse en el Classroom, va a ser la definición de qué es la psicoprofilaxis. Va a ser toda una misma pregunta, ¿no? ¿Qué es la psicoprofilaxis? ¿Con qué elementos cuenta? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Alguien se anima a comentar a los compañeros y compañeras que no estuvieron la semana pasada qué es la psicoprofilaxis? Vamos. Como una instancia que se hace previa y post a la cirugía, en la que se hace un acompañamiento al paciente. Totalmente. Totalmente. Se puede ampliar, ¿no es cierto? Bueno, pero hay momentos. Hasta ahí llegamos. Bueno, todo lo que venimos hablando, vamos a hacer así como un paneo general. Rápido, porque este paneo lo vamos a tener bien la semana que viene. Todo lo que venimos hablando en esta unidad tiene que ver con la psicoprofilaxis, ¿no? La psicoprofilaxis frente a lo quirúrgico. Porque cuando hablamos de cómo transmitir una mala noticia, el acto de informar o el proceso de informar, estamos hablando de que vamos a brindarle al paciente una información que va a ser disruptiva para él. Ya sea el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, como la entrada al quirófano. Entonces, nosotros estamos viendo cuál es la mejor manera de posicionarnos frente a un sujeto que está en una situación disruptiva, una situación en donde sus niveles de ansiedad, en donde sus niveles de conmoción son distintos a los habituales. Entonces, la psicoprofilaxis vendría a ser ese acompañamiento que uno le brinda al paciente para generar las mejores condiciones emocionales para reducir el impacto del estrés quirúrgico. La psicoprofilaxis no es un tratamiento psicológico, la psicoprofilaxis tiene en cuenta a la persona en interacción con su situación, en el momento previo, ¿no es cierto? Y evidentemente ya a diferencia, acá podemos trazar una diferencia en relación a qué informar, a quiénes informar, ya, digamos, no entra en un vector tan importante el tema de la familia, sino ya directamente es el paciente. Porque sabemos, digamos, que el contacto con el paciente antes que entre el quirófano es absolutamente reducido. No es que nosotros vamos a tener así, no es que vamos a contar con mucho tiempo, digamos, para hablar con el paciente. Vale la aclaración, no necesariamente uno va a hablar con el paciente, ¿no? Uno puede, digamos, entender, digamos, de que estaría bueno no hablarlo, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta, digamos, que la psicoprofilaxis es esa disciplina fronteriza entre la medicina y la psicología que tiene un carácter absolutamente reducido,
que tiene que ver con la persona en situación a punto de entrar al quirófano, solamente para reducir en ese momento el estrés y la ansiedad previa a una situación de quirófano. ¿Mm? No tiene que ver, digamos, ahí con hacer un abordaje respecto a la personalidad del paciente, ¿no? Sino hay una intervención. ¿Cuáles son, digamos, los elementos con que cuenta la psicoprofilaxis? La psicoprofilaxis, sus instrumentos son la palabra y la escucha. La semana pasada fue interesante, un compañero dijo, bueno, la palabra y la escucha respecto a quién, a la gente de salud o al paciente. Y es lo mismo, porque el proceso comunicacional es dialéctico, ¿no? A veces estaría bueno poder escuchar, y otra vez estaría bueno poder hablar, ¿no es cierto? A veces estaría bueno hasta incluso callar una intervención y decir, quédese tranquilo, Juan Carlos, esto lo retomamos en un rato, ¿no? O sea, todos los elementos destinados a disminuir la ansiedad de la entrada del quirófano. Acá no hay recetas mágicas, acá no hay, digamos, no existe la palabra justa, ¿no? Pero tenemos que entender, digamos, que el objetivo de la psicoprofilaxis es que el paciente afronte, estos tres los tienen que tener ahí el Espíritu Santo, ¿no? Los tres ahí, la Trinidad. Afrontar el proceso quirúrgico. Reducir efectos adversos para el psiquismo, que esto vendría a ser en el momento de la situación. Y el tercer punto, facilitar una recuperación biopsicosocial. Esos son los tres objetivos reducidos. Después, por supuesto, digamos, hay más objetivos que lo van a encontrar en el apunte, que tienen que ver con hacer manifiesto lo latente, disminuir las ansiedades de muerte, informarle claramente, ¿no? Porque siempre gira algo en torno al paciente quirúrgico, que son las fantasías, ¿no? Que son las ansiedades de que todo va a salir mal. Entonces, cuando decimos hacer manifiesto lo latente, ¿qué significa? ¿Qué significa para ustedes? Esto es una pregunta, que si uno fuera realmente malvado, la preguntaría, digamos, en un parcial. ¿Qué significa para ustedes, en un momento previo a la entrada al quirófano, hacer manifiesto lo latente? Esa es la pregunta, digamos, que nadie respondería, ¿viste? Che, me faltó una, profe. ¿Qué significa para ustedes? Consultar las dudas o preguntar las dudas que uno tiene. Totalmente, ¿no? O directamente, digamos, ya en vez de ir a las dudas, ¿no? Directamente ya ir a lo general, ¿no? Ir a lo general. Porque ¿cuáles son las fantasías? ¿Cuáles son los temores que un paciente puede llegar a tener antes de entrar al quirófano? Que salga todo mal, ¿no? Que no se despierte. Que no se despierte de la anestesia, que se despierte en mitad de la cirugía. Esas cuestiones, digamos, que circulan en nuestro imaginario y en nuestras fantasías a la hora de entrar en un quirófano. Que salga todo mal, ¿no? Entonces por ahí, viste, capaz como contamos con tan poco tiempo ahí en la preparación del paciente, acompañarlo, digamos, al quirófano, por ahí está bueno, ¿viste? Como decirlo, tranquilizarlo, ponerle un borde, ponerle un dique psíquico, ponerle una palabra a todas estas fantasías. Que pueden ser simples cosas como, por ejemplo, si uno nota a un paciente como muy ansioso, ¿viste? Decirle, bueno, ya vamos a hablar en un ratito, la cirugía va a durar tanto, por lo general es casi una cuestión que casi nunca pasa, que salga mal la anestesia. Calmar, ¿no? Para que el sujeto en ese periodo, en ese transcurso tan chiquito de tiempo, digamos, entre con otra predisposición al quirófano, ¿no? Porque definitivamente, ¿cómo va a ser su entrada al quirófano? ¿Cómo va a ser la aceptación del paciente del proceso quirúrgico? Impacta definitivamente con la recuperación biopsicosocial del paciente. Un paciente predispuesto, un paciente activo, un paciente que acepta el proceso quirúrgico, un paciente que entra tranquilo al quirófano, bueno, el material nos indica que es un paciente que su recuperación biopsicosocial va a ser más favorable. O sea, esto no significa que su mente va a torcer su cuerpo y lo va a poner de rodillas y que va a ser pura voluntad. No. Ayer, profe, nos dijeron
Una frase que estuvo muy buena que dice, paciente que se duerme tranquilo, se despierta tranquilo. Ahí va, ¿no? Ahí va, tal cual, ¿no? Tal cual. Esto significa, esto no significa que la mente lo gobierna todo, para nada, ¿no? Pero esto significa ya tener en cuenta otros detalles. Esto significa ya tener en cuenta otros detalles. Como esta frase que traes, Lauti, que está genial, ¿no es cierto? Esto significa de que un paciente con buena predisposición no va a hacer, no va a construir, digamos, un dramatismo en torno a los detalles que siempre aparecen o que siempre están, digamos. No va a tener en cuenta el detalle, el dolor, el adormecimiento, el fastidio, los puntos. No va a tener tanto en cuenta eso, porque sabe que va a ser ya parte del proceso porque lo sabe. Va a ser un paciente que va a mirar por encima del malestar, entendiendo que lo que está transitando es parte de la solución y no parte del problema. Eso es muy importante saber. Por eso, digamos, la adhesión y la buena predisposición del paciente, que lo resume bien, un paciente que se duerme tranquilo se va a despertar tranquilo, tiene que ver con eso. Pero un paciente fastidioso, un paciente que no está de acuerdo con la cirugía, un paciente que le han dicho que no era la resolución del conflicto, un paciente que no está de acuerdo con el equipo, que ya tiene mala transferencia con el cirujano, que ya no le gusta nada, y se va a despertar mala onda, va a estar dolorido, va a decir, me duele mucho más, ¿cuándo te duele? 1 al día, me duele 11, ya va a ser un paciente así, va a ser un incordio ese paciente, va a ser un incordio. Entonces, no significa que la buena disponibilidad, la predisposición del sujeto va a torcer los eventos físicos, fisiológicos, propios de un postquirúrgico. No, solamente va a ser un paciente que va a estar observando otras cuestiones. Evidentemente que después de una cirugía hay un montón de malestar, uno sale de anestesia, está nervioso, le hacen preguntas, uno está medio inconsciente, ¿no? Pero si uno ya previamente lo aceptó, ya sabe, digamos, de que lo que está transitando no es el problema, sino que es parte de la solución. Poder transmitir eso es la psicoprofilaxis. Restituirle al paciente su carácter de activo, eso es la psicoprofilaxis. De una manera u otra, hacer entender al paciente que todo lo que está viviendo no es parte del problema, sino la solución, eso es la psicoprofilaxis. Eso ya predispone distinto. Porque la psicoprofilaxis son esas intervenciones en donde media la palabra y la escucha, que tiene en cuenta, digamos, intentar disminuir las ansiedades y el estrés previos y posteriores, para que el sujeto entre tranquilo al quirófano, un paciente que se duerme tranquilo, se despierta tranquilo, para reducir esos efectos de la ansiedad y que está directamente vinculado con el proceso de recuperación biopsicosocial. Esto es tan simple, digamos, como de entender si hay adhesión o no hay adhesión. Le va a pasar un montón de veces de estar frente a sujeto que parece que como que hay que convencerlo para que entre al quirófano, como si nosotros fuéramos los responsables. Esto sí, ¿qué onda? Digamos, yo no soy el responsable de esto. Acéptelo, caballero. Ya estamos, ya está todo dado, lo estamos esperando. Toda la historia coincidió para este momento. Esto no es un problema, esto es parte de la solución. Eso es prácticamente, digamos, el credo que ustedes tienen que profesar en esos momentos. Esto es parte de la solución. Esto es parte de la solución. Quédese tranquilo. Lo vamos a hablar en 1 hora y media, 2, 3, no sé. Mientras más información cuente el paciente, mejor para él. ¿Cómo se va a recuperar un paciente en lo biológico, en lo social y en lo psicológico si no sabe cómo va a ser su recuperación? Necesitamos elementos. Esos elementos vienen previamente dado por la información que el paciente cuenta. No les va a pasar, o si les pasa está algo muy mal, de que entre un paciente al quirófano y que no sepa lo que le van a hacer. Yo no quiero entrar a ese quirófano. Yo no quiero entrar a ese quirófano. Yo quiero entrar a un quirófano en donde sepa previamente, digamos, no hace falta los nombres, la historia, las caras. Eso es un lujo, que estaría bárbaro que exista. Al menos el nombre de los intervinientes estaría bárbaro. Pero yo no quiero entrar a un quirófano en donde yo no sé qué partes me van a intervenir, qué clase de anestesia voy a tener, cuánto va a durar la cirugía, cuántos cirujanos va a haber ahí adentro, cómo está conformado el equipo, qué clase de anestesia va a ser, dónde y cuándo me voy a despertar. Yo no quiero, digamos, entrar ahí. Yo no quiero entrar a unas tinieblas.
Yo entro a un quirófano. ¿Ustedes dónde quieren entrar? ¿A un quirófano o a un mar de dudas? A un quirófano. ¿Cómo? La pregunta es, ustedes como pacientes, como sujetos que van a ser intervenidos, ¿dónde quieren entrar? ¿A un mar de dudas? ¿A una nebulosa? Sin saber quién los va a intervenir, cuánto va a durar la cirugía, si es anestesia local, si es anestesia total, quiénes van a ser los intervinientes, cuánto va a durar, cómo aproximadamente va a ser el postoperatorio. ¿Quieren entrar a un mar de tinieblas, un mar de dudas, o quieren entrar a un quirófano? Yo, como paciente, quiero entrar a un quirófano. Tal cual. Eso es la frutilla de la torta, la psicoprofilaxis, en relación al proceso de información. Es el último momento. Es el último momento, ¿no? Porque hay un paciente que evidentemente ya viene realizando un proceso, viene realizando un duelo, viene realizando una aceptación, viene realizando una organización familiar, viene organizando sus licencias, viene organizando su vida, su cotidianidad, ¿no? La idea es que llegue un paciente relativamente informado. Y la psicoprofilaxis, en el proceso de informar, vendría a ser, digamos, la frutilla de la torta, por decirlo de alguna manera. En el sentido en que nosotros vamos a recapitular rápidamente, capaz que en un solo acto comunicacional. Quédese tranquilo, usted ya sabe que la cirugía es corta, que la anestesia es total, se va a despertar, lo vamos a asistir, ya le vamos a dar después un té, qué sé yo, seguramente tiene hambre, tranquilo, ¿no? Es la frutilla de la torta la psicoprofilaxis. Es como el resumen de lo que el paciente debería saber. A ver, si el paciente no lo sabe, ya está entrando, digamos, a un mar de dudas, no está entrando a un quirófano. Entonces, la psicoprofilaxis es eso, ¿no es cierto? Objetivos, ayuda, digamos, a afrontar el proceso quirúrgico, o sea, la aceptación del proceso quirúrgico, fundamental, digamos, reducir los efectos adversos para el psiquismo, o sea, apunta a que el paciente se duerma tranquilo, que esté tranquilo, que tenga coordenadas. Obviamente, digamos, ya, un paciente que acepta afrontar el proceso quirúrgico, que está con unos niveles de ansiedad y de estrés esperables, y 1 más 1, en este caso, sí es 2, porque ya directamente viene relacionado, digamos, a una favorable recuperación. Repito, no es porque la voluntad va a mover montañas, sino porque el paciente ya entiende que eso es parte de la solución, y no va a estar diciendo me duele acá, me tira acá, no siento esto, me jode aquello, qué servicio de mierda. Ya le va a hacer un salto, digamos, una gambeta al malestar propio de un postquirúrgico. Porque hay un malestar, evidentemente. Pero ya con la aceptación y con unos niveles de ansiedad, el paciente sabe lo que le pasó, cómo lo han intervenido, nos encuentra relativamente familiares. Ha podido cruzar palabras de igual a igual. Igual, un paciente que va a estar mucho más tranquilo. Esto es la psicoprofilaxis. Esto es la psicoprofilaxis. De todos modos, digamos, revisen el apunte, ¿no? Para los que no estuvieron, lo vamos a revisar bien después. Pero yo creo que como preguntas que ordenen la lectura para el parcial de qué es la psicoprofilaxis, es esto. La pregunta está, ¿qué es la psicoprofilaxis? ¿Con qué elementos cuenta? ¿Y cuáles son sus objetivos? Es una misma pregunta. ¿Qué es? ¿Con qué elementos cuenta? ¿Y cuáles son sus objetivos? En el apunte después van a encontrar un poco de la historia, un montón de autores, fechas, la historia, cuáles son los obstáculos. Léanlos, sépanlos. Está bueno, enriquece. Pero la pregunta respecto a la psicoprofilaxis es, ¿qué es? ¿Con qué elementos cuenta? ¿Y cuáles son sus objetivos? Eso. Sí, en la respuesta, digamos, del parcial, que esta es una pregunta de parcial, evidentemente, yo encuentro, digamos, que pasan un poco, que el origen de la psicoprofilaxis tuvo que ver, digamos,
con encontrar el mejor modo de intervenir en lo pediátrico, de que ha habido obstáculos en relación, digamos, a la conformación de la psicoprofilaxis, que viene del interjuego entre la medicina y lo psicológico, que tiene en cuenta al paciente en situación, mucho mejor. Mucho mejor. Acuérdense, digamos, que hay niveles de respuesta, digamos, que están bien, pero hay otras que están bien, pero mucho mejor. Bueno. Me falta una parte. ¿Qué elementos cuenta? La palabra y la escucha. Ah, bien, listo. La palabra y la escucha, ¿no? Esos son, digamos, los elementos, digamos, con que cuenta, ¿no? Bueno, eso vendría a ser, digamos, la parte de la psicoprofilaxis. Ahora vamos a ver un tema, digamos, que yo voy a hacer un pequeño resumen, después lo vamos a leer y vamos a sacar preguntas, no nos vamos a demorar mucho, que es una lectura psicológica de estos procesos, ¿no? Y vamos a volver a Freud, ¿no? Con lo que él estipula, digamos, como las series complementarias. La pregunta es, ¿por qué dos sujetos que viven la misma situación, idéntica situación, uno lo vive de manera estresante, angustiante, traumática, y otro sujeto lo vive de una manera distinta? La pregunta es, ¿por qué? La respuesta coloquial, popular y acertada es porque todos somos distintos, ¿no? Pero ahora vamos a desandar un poco esa diferencia, ¿no? Porque tiene un origen esa diferencia. Y evidentemente esa diferencia está dada por factores que son disposicionales, por factores que son heredados, por factores que son vividos de una manera distinta cuando éramos niños, cuando éramos chicos, que tiene que ver con cada uno, así como el internet, como la navegación tiene su historial, cada uno de nosotros también tenemos nuestro historial. Freud, en 1917, relacionado puntualmente, digamos, a lo psicológico, estipula, digamos, una serie de factores que entran en interjuego y que se van relacionando entre ellos y que ha denominado las series complementarias. Las series complementarias intenta romper la dicotomía mente-cuerpo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, las series complementarias vendrían a ser esos factores propios de cada uno que van intercomunicándose y si se altera uno, se altera el otro. Y que hablan, digamos, como de una comunión entre la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, son factores que dinámicamente interjuegan para vincular esta gran dicotomía de el cuerpo por un lado y la mente por el otro. Entonces, las series complementarias lo aúnan a esto, ¿no? Tenemos en algún punto en estas series que van interconectándose los factores disposicionales. Los factores disposicionales se dividen en dos: los heredados, los factores constitucionales, todas las cuestiones que tienen que ver con lo biológico, con lo orgánico, con lo genético, con las anomalías, con exclusivamente lo orgánico. Nosotros ya venimos con esa carga, ¿no? Venimos, digamos, con esa carga, ¿no? Entonces, ya tenemos un primer punto de anclaje, que tenemos los factores constitucionales desde lo genético, ¿no? Que son las características, las patologías, esas cuestiones congénitas que ya venimos, o sea, que en nuestro mapa biológico han subido por encima de otros. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, en los factores disposicionales, ¿no? Piensen, factores disposicionales, tenemos las cuestiones orgánicas, ¿no? Las cuestiones, los factores constitucionales desde el cuerpo, desde la biología. Y por otro lado, tenemos nuestras vivencias prehistóricas, que son los rasgos que nosotros hemos ido rescatando de la vida cuando éramos chicos, digamos, que venía a ser nuestro historial, ¿no? Y que acá sí juegan en cuenta, digamos,
nuestro historial, porque esto nos da definitivamente la singularidad entre una persona y la otra. O sea, básicamente podría reducirse en el punto de decir, no todos hemos tenido el mismo pasado. Por más que yo haya nacido en el mismo momento que un hermano, ¿no?, hayamos dado de la mano y hayamos caminado toda nuestra vida juntos, qué sé yo, capaz que mi hermano miraba para la derecha y yo miraba para la izquierda. Capaz que mi hermano decía qué linda la cascada y yo decía qué linda la piedra del agua, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, va generando un historial, va generando las percepciones, va generando nuestro mundo, va generando nuestras subjetividades, va generando en dónde ponemos el acento. Aunque a veces, digamos, no podamos dar cuenta de eso. Pero básicamente somos todos distintos porque tenemos una subjetividad, una percepción y una interpretación del mundo totalmente distinto. Yo puedo retar, digamos, a mis niños, decir, no se hace eso, y uno se puede largar a llorar, y otro puede decir, ah, bueno, no lo hago más, ¿no? Y otro puede decir, ¿sabes qué? Te das vuelta y lo hago, ¿viste? Sin embargo, ha sido exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, desde los factores disposicionales tenemos lo orgánico, no, que puede ser, no sé, una patología orgánica, pero que se replica en todos los sujetos. No sé, no se me ocurre ninguna, digamos, pero que no marca, digamos, una singularidad propia en el sujeto, sino que es una cuestión orgánica, biológica, ¿no? Una cuestión así física. Entonces, eso no marca nada. Eso, hay un montón de sujetos, labio leporino, ponele, ¿no? Taca, taca, taca. Eso marca, digamos, una cuestión hereditaria, congénita, hereditaria, biológica. Y por otro lado, todo el vivencial. Obviamente, que estos dos factores interjuegan, ¿no es cierto? Lo hereditario con nuestras vivencias prehistóricas. Cómo vive el sujeto eso, qué siente frente a eso, cómo se siente en relación a eso, cómo lo utiliza, a favor, en contra, le es indiferente. Eso va armando el historial nuestro psicológico, subjetivo. Eso es todo nuestro vivenciar, cómo vivimos el aprendizaje, cómo vivimos los límites, cómo vivimos las concesiones, básicamente cómo vivimos. Entonces, tenemos ya, digamos, dos factores que interjuegan, lo orgánico y lo psicológico. Todo esto remontado, chicos y chicas, al pasado. Todo eso remontado, digamos, a los factores disposicionales que pueden llegar a generar una situación traumática. Entonces, todo esto que yo acabo de decir lo ponemos a un costado de nuestro mapa. Lo disposicional, igual. Lo hereditario y las vivencias prehistóricas. Y por otro lado, tenemos las cuestiones de la vida del adulto. Los encuentros o los desencuentros. Una situación accidental, ¿no? Esta situación accidental, que puede ser, vamos a ir al ámbito de lo amoroso, un abandono. Un abandono, digamos, porque yo no era quien el otro pensaba que yo era. Entonces, llego a casa, digamos, y me encuentro una notita pegada en la heladera en donde me doy cuenta de que yo no era lo que el otro pensaba, y de pronto me veo solo. ¿No es cierto? Esa es una situación que a mí me puede generar, evidentemente, cuestiones muy distintas al otro, a otro, ¿no? Uno frente a un abandono puede sentirse libre, ¿no? Uno frente a un abandono puede decir, bueno, menos mal, digamos, el clavo que me sacó de encima. Otro se puede poner en marcha, ¿no es cierto? Se puede poner en marcha un montón de mecanismos, despertar un montón de fantasmas, un montón de abandonos previos, y remontarse allá a lo lejos, digamos, y sentirse totalmente destruido y caer en un pozo depresivo. Uno puede organizar un asado con los amigos por el fin de semana. Como puede ser una forma maníaca de afrontar un duelo, ¿no? Pero uno puede organizar, digamos, un fin de semana con amigos, y otro puede, digamos, ir a internarse a una clínica, digamos, porque está a punto de matarse, ¿no? Entonces, las cuestiones momentáneas, las cuestiones accidentales, actuales, se vinculan con estas dos previas, ¿no? Con las cuestiones orgánicas y con las cuestiones de la historia, ¿no? Entonces, arman un interjuego que se van vinculando entre ellos, que dan como resultado la respuesta del sujeto frente a una situación inesperada. Bueno, o sea, la clase de hoy, digamos, es una lectura de la psicología más a full que las otras veces, ¿no es cierto? Entonces puede ser ahí
no veo cómo me están mirando, pero los pocos que veo que me miran, digamos, veo que me miran y ¿qué onda? Queda más o menos, ahora lo van a leer, pero queda más o menos claro esto que estoy diciendo. Sí, profe. Sí, no. ¿Se deja entender un poquito? Ya lo vamos a leer, ¿no? Un poco, medio perdida, pero algo se entiende. Bueno, no es la idea de estar perdido, digamos, pero, esperen que se ha puesto, pero la idea es entender, digamos, ¿a dónde arribamos con esto? La idea es entender de que el proceso quirúrgico promueve desequilibrios. Esto, digamos, ¿cómo construimos la empatía? Entendiendo que el proceso quirúrgico va a promover desequilibrios. ¿De dónde vienen eso? ¿Por qué a uno se desequilibra más? ¿Por qué a otro se desequilibra menos? Tienen que ver con estos factores, con la historia del sujeto. Pero por fuera, digamos, de entender, digamos, al sujeto en situación, esto es importante para nosotros mismos, ¿no? Para saber que venimos con una carga biológica, orgánica, congénita, y con otra carga de nuestro propio pasado, y que a veces todo esto choca con un acontecimiento actual y que puede generar un malestar, ¿no es cierto? Puede generar, digamos, no, yo no quiero entrar al quirófano porque la verdad estoy podrido, porque mi familia, ¿viste? Y otro puede decir, qué bueno, voy a entrar al quirófano y esto se soluciona tranquilamente. Lo importante es entender, digamos, de que el proceso quirúrgico genera desequilibrios en el sujeto, ¿no? Y acá tomo otro autor que me parece que es muy, muy interesante, que es Erikson, ¿no? Ya la semana que viene yo les voy a puntualizar algunos nombres, acá sí que estaría bueno, digamos, como poder, pero por ustedes, digamos. Yo soy así bastante descuidado y no me interesan tanto las fechas, los autores, las investigaciones, los porcentajes, me parece que no suma, pero acá hay un par de autores que sí suman, ¿no? Así, pero conocimiento general, o sea, para ustedes, ¿no? Aunque después se lo olviden, pero me parece que está copado, digamos, como para empezar a fragmentar. Como por ejemplo, esto de las series complementarias, esto es Freud. Después cuando veamos trauma, vamos a ver Ben-Jacquard. Y ahora esta pequeña cosa tiene que ver con Erikson. Cuando hablamos de desequilibrios, ¿de qué hablamos? Hablamos de crisis, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando hablábamos de una intervención que comprenda un poquito el malestar, hablábamos justamente de que el hombre en situación, de quirófano por supuesto, es un hombre que está, un hombre, una mujer, es un sujeto que está frente a una situación que va a generar desequilibrios. Y las crisis son esos. Las crisis son situaciones disruptivas que vienen a generar en nuestro sistema homeostático ciertos desequilibrios, ¿no? La crisis es eso, se ponen en marcha mecanismos para volver al periodo anterior y que generan desequilibrios en nosotros. A ver, ¿qué pasa frente a un desequilibrio? ¿Qué pasa frente a una crisis? Acá aparece Erikson y su teoría de la crisis. Uno, frente a una crisis, puede tener básicamente dos movimientos, de progreso o de regresión. Uno lo puede utilizar a favor o lo puede utilizar en contra, ¿no? Porque toda situación crítica, toda situación disruptiva, toda situación de crisis, también puede ser vivida como una oportunidad peligrosa. Eso ya lo van a ver en el apunte, como una oportunidad peligrosa. ¿Dónde, cuernos, digamos, está la oportunidad frente a un peligro? Aprender de eso, fortalecernos, entender, digamos, de que también somos una suma de experiencias que no necesariamente siempre son satisfactorias. Toda situación de crisis es una situación de aprendizaje. Porque como habíamos dicho, cuando habíamos hablado de duelo, acá se empiezan a encadenar, cuando habíamos hablado de duelos, estamos hablando de que en virtud de los duelos nosotros progresamos. Evidentemente, digamos, uno quisiera avanzar, digamos, por otra vía, ¿no? Que no tenga que ver con la pérdida, pero eso es una fantasía, ¿no es cierto? Porque desde el momento en que nacemos estamos atravesando duelos, estamos atravesando crisis, estamos frente a situaciones evolutivas, vitales, ¿no? De desarrollo normal, pero siempre salen cuestiones accidentales al paso que nos ponen nuevamente frente a una situación crítica,
una situación de crisis, en donde nosotros tenemos que solucionarlo. Y toda, digamos, nuestra personalidad, todo nuestro modo, todo nuestro entorno está encriptado en eso. Entonces es una oportunidad. Es una oportunidad. Evidentemente, digamos, no vamos a poner fundamentalista, ¿verdad? Hay situaciones muy disruptivas que generan un altísimo quiebre, ¿no? Y que han trastocado nuestra imagen corporal, incluso. Y bueno, ahí ya se apelará, digamos, a cómo elaboramos lo traumático, que ya es distinto a la crisis. La crisis son niveles de desequilibrios que uno puede manejar, que uno sabe que no está bueno, que está frente a una situación muy comprometedora, digamos, pero que dentro de los niveles del aparato anímico nosotros podemos pagar la deuda, ¿no? Pero frente a lo traumático, digamos, lo que tenemos que pagar, no tenemos esa moneda. O sea, nos excede, ¿no es cierto? Y ese es otro trabajo que marca la gran diferencia entre lo que es una situación de estrés, una situación de crisis, una situación traumática. La situación traumática, que lo vamos a ver la semana que viene, nos deja totalmente fuera de juego. Las crisis no. Bueno, dicho esta breve introducción, los y las remito al apunte, al dossier, y vamos a leer esto mismo que yo acabo de decir, que está en la página 73 a la 77. La Sofi lo tenía impreso y seguramente, pero esta vez Sofi va a ser más fácil porque vendría a ser el capítulo 3. Los y las demás que tengan esto en el dossier, es en la página 73 a la 77. Sofi, ¿tenés el apunte ahí? Exacto. 73 a la 77. Sofi, y vos lo vas a ver desde el capítulo 3, ahí que es enfermedad física de resolución quirúrgica. En la otra hoja vas a encontrar la teoría de la crisis y vas a leer hasta el final, hasta el proceso quirúrgico y crisis, que vendría a ser la página tuya 61. ¿Encontraste, Sofi? Bien. Bueno, podrán ver, digamos, que son, Sofi, viste que son 2 páginas, digamos, son 2 hojas, digamos, 4 páginas. Es cortito. Acá sí pido realmente que vayan, que lo lean bien. Es un poquito más complejo que otras lecturas que hemos hecho, pero en base a mi introducción, me parece que está bueno, Lo leemos. ¿Seguimos con la clase o dejamos acá? Seguimos, ¿no? Sí, profesor. Bien, seguimos. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a leer hasta las 11. A las 11 nos volvemos a encontrar acá. Y nos vamos a tomar de 11 y 11 y cuarto a escuchar la resonancia de este texto y a formular alguna pregunta. Respuestas no, preguntas. ¿Nos encontramos a las 11? Bueno, profe. Dale, profe. Bajando sus niveles de ansiedad, de estrés, y no entra en una situación de crisis, y a otros que sí. Me parece que en las series complementarias que propone Freud, así en limpio, tenemos por un lado los factores biológicos, los factores psicológicos. La biología y lo psicológico interjuegan entre ellos, ¿no? Y viven una situación actual, como puede ser el quirófano, ¿no es cierto?, como una situación de estrés. Y otros sujetos que no, porque tienen a favor aspectos biológicos y psicológicos que desencadenan que una situación actual, como puede ser la entrada a un quirófano, no sea una situación de crisis, ¿no? Otros, pues digo, una situación traumática, y eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero me parece que el texto es complejo, pero creo que tiene momentos como lindos el texto. No sé si se han quedado con algo, del material que leí. Para mí no fue tan complejo porque yo lo tomé como que
es algo más de lo que ya venimos viendo. O sea, más lo biológico, que es lo que uno traemos, lo psicológico, que la familia nos apoya, y así sucesivamente. Por eso no lo tomé como muy extremista el texto, porque para mí fue como algo más de lo mismo, o sea, de lo que ya venimos viendo, el apoyo de la familia, la genética, la herencia. Entonces para mí me pareció muy bueno el texto. Está bárbaro el texto. Sí, toda la unidad 3, toda la unidad 3, o sea, está re bien armada. Está re bien armada. Yo lamento un poco, digamos, la virtualidad, ¿viste? Por eso, digamos, el avance en los textos es breve, digamos, porque me parece una riqueza linda, ¿no? Básicamente, la unidad 3 a mí me parece de que pone el acento directamente en el paciente, ¿no? Si se ponen a ver, digamos, se puede relacionar todo en esta unidad, ¿no? El duelo, ¿no? Una pérdida, la entrada a un quirófano, cómo se le transmite a ese paciente la información, a quién, cómo nos posicionamos frente a eso y cómo lo acompañamos en la recta final del quirófano, entendiendo que las intervenciones psicoprofilácticas apuntan a que el sujeto afronte el quirófano, reduzca el estrés, reduzca la ansiedad, para que sea beneficioso, digamos, su recuperación biopsicosocial, ¿no? Entendiendo que todos operamos y reaccionamos de una manera distinta, porque todos tenemos una carga biológica y psicológica diferente, y frente al encuentro con algo que puede ser una situación de crisis como un quirófano, podemos responder de manera más adaptativa, lo podemos vivir como una solución, lo podemos vivir como un problema. Lo importante, digamos, es entender que esta unidad nos habla a nosotros mismos de cuál es el mejor posicionamiento a tener frente a otro. Sí, la verdad es que sí, esta unidad está muy buena para que nosotros vayamos pensando como profesionales en cómo tenemos que ir abordando distintos casos, ya sea en la niñez, adultez, niños con problemas, en general, así me parece muy bueno. Ay, yo quiero ver a Ardilla. Dani, ahora saluda acá. Me re asusté cuando entró porque le tuve que patar la puerta. ¿Querés decir hola acá a unos compañeros míos? No, te escuchan nomás pero no te ven. No saben los pelos despeinados que tenés. A ver la ardilla, yo quiero ver esa ardilla. Ven, decí hola, viejo. No. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Bauti? No me da control. El Bauti no le da el control. No, pueden creer cada uno en un tele, ¿eh? Esto es terrible. Cuando quiero ver una peli, y encima todavía no tiene nada de Marvel. Bueno, ya bajó. Bueno, chicos, chicas, dejamos acá. Seguimos la semana que viene. Bueno, yo el gato, falta el perro. La semana que viene vamos a continuar con estos temas y vamos a hacer la diferencia entre... hacemos repaso. Terminamos con lo que van a ser trauma psíquico o estrés, ¿no? Vemos ese tema así como esta misma manera y hacemos un repaso. Sí, porque quedan 2 hojas y terminamos todo. Vemos cómo nos sentimos para el 29 y en base a la semana que viene lo vemos. Profe. Sí. ¿Va a volver a pasar como todas las preguntas que podrían llegar a ir? Interesante. Las preguntas todavía no las hemos formulado, ¿no? No. A mí me parece que sí hay una pregunta fundamental que tiene que ver con todo el tema de la información, que es, yo la había subido acá al Classroom. A ver si la había pegado acá. No, miren, pensé que la había subido. No, pero no la subí. En relación a todo lo que es la información, además las noticias, que es un montón de la unidad número 3, yo pensé que ya habíamos hablado de que va a haber una sola pregunta en torno a eso,
que es, digamos, ¿qué son las malas noticias y cuáles son las variables, no, perdón, qué es el acto de informar y cuáles son las variables intervinientes? Ahí metemos todo. De todos modos, Jessica, tranqui, porque eso lo vamos a ver la semana que viene, vamos a armar las preguntas más importantes. Pero respecto a la... Anoten esta. ¿Qué es informar y cuáles son las variables intervinientes? Esa va a ser la pregunta respecto, digamos, a qué es informar, qué hay que tener en cuenta, cuál es el mejor posicionamiento. Es una pregunta única, amplia, acertada va a ser, digamos, si saben, digamos, que informar es aclarar, y ahí las variables intervinientes las van seleccionando ustedes en relación, ahí te lo doy, en relación, digamos, a qué se informa, cómo se informa, a quién se informa, cómo lo informamos, aparecen los modelos, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. No hemos armado todavía bien las grillas, quédense en tranquis. Gracias. Chicos, chicas, nos vemos la semana que viene. Dale, profe, nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao.